Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a colgar lo que es un video hablando de las almas gemelas, ¿vale? Este video abarca para todos los signos, esta canalización abarca para todos los signos. Antes de empezar lo que es con el tema de las almas gemelas, vosotros también tienen que saber un concepto básico. ¿En qué consiste las almas gemelas? Las almas gemelas es una cosa, las llamas gemelas es otra cosa, relaciones kármicas es otra cosa, almas viejas es otra cosa, y así estaríamos sacando muchos conceptos diferentes. Vale. Voy a explicar según la mitología, lo voy a hacer cortito porque hay mucha información. Se dice que las almas gemelas vienen de hace siglos atrás, muchos siglos atrás. Las almas gemelas eran dos seres gigantes con mucha fuerza, pero estos dos seres estaban unidos como si fueran siameses. Entonces, estos gigantes prácticamente hacían uso de su poder, de su fuerza, de una forma negativa. Por donde pasaban simplemente había destrucción. Al ver esto, Dios dijo, no, esto está mal, tengo que darles lo que es un escarmiento, no pueden continuar así porque había mucho ego. Entonces, lo que hizo Dios es separarlos y lo puso a uno al otro estado del mundo y al otro lo puso también al otro lado del mundo. Entonces había una distancia muy larga. Desde ese entonces ellos habían hecho lo que es una promesa de buscarse, pero lamentablemente el más débil se adelantó lo que es en la parte espiritual. Hay palabras que no puedo decir en YouTube, ¿vale? Y fue así que empieza lo que es la historia de las almas gemelas. Es una promesa, pero cada uno tenía su forma de ser, cada uno tenía su carácter, cada uno tenía su fisonomía. No es que eran gemelos idénticos, no, eran como siameses, se dice. Entonces, las almas gemelas no tiene que consistir todo lo que es en pareja. Las almas gemelas puede ser tu mejor amigo, puede ser tus padres, puede ser tus hermanos y también puede ser tu pareja. Almas gemelas tenemos muchos almas gemelas. A lo contrario de llamas gemelas solamente hay uno. Vale. Dicho esto, como son muchos, se dice que también que cuando todo apremia, cuando todo conspira para que dos almas gemelas puedan ser parejas, por decirlo así, se dice que hay fiesta en los cielos. Es un encuentro maravilloso, es un encuentro fantástico. Y vuelvo a repetir, almas gemelas hay muchos, y no todo tiene que estar vinculado con el amor. Las almas gemelas aparecen a nuestras vidas para rescatarnos, para ayudarnos, para enseñar algo. Pero como ya vosotros saben al comienzo de la historia, están destinados a estar separados. Por eso que se dice que cuando dos almas gemelas coinciden, se comprometen y son felices, hay fiesta en los cielos, porque se han encontrado de reencarnación en reencarnación. ¿Vale? Las almas gemelas también tú puedes sentir su energía. Las almas gemelas de repente tú puedes soñar con una persona que no conoces. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo sueño con esta persona si no lo conozco? Es tu alma gemela que se está manifestando a través de los sueños. Y así tendríamos mucha información que decir. Vale. Dicho esto, vamos a ver cómo está la energía de tu alma gemela. Vale, voy a dar lo que es una pequeña introducción con el tema de las llamas gemelas. Las llamas gemelas es como que tú te miras en el espejo. Ahí vas a ver tus defectos y virtudes. Por eso que muchas veces cuando la gente pregunta, Richard, yo quiero conocer a mi llama gemela. Uy, no te lo recomiendo porque te puede llevar lo que es una decepción. Eres tú. Eres tú. Todo lo que tú de repente no te gusta de tu persona, lo vas a ver ahí. O lo que de repente las personas te dicen que no están de acuerdo contigo, lo vas a ver ahí. Esa es la diferencia, ¿vale? En cambio, las almas gemelas tienen su propio carácter, su propia forma de ser, toman sus propias decisiones, buscan lo que es un equilibrio, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a empezar con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
¿Cómo es la energía de tu alma gemela? ¿O qué está pasando con tu alma gemela? ¿O qué te quiere decir? Empezamos, cariño. Me sale lo que es la carta del caballero de espadas. Siento que ya está viendo lo que es una conexión entre ustedes. ¿Por qué? Porque la carta del caballero de espadas, esta persona reconoce ya a su alma gemela. Y con esto no quiero decir de que hay una conexión de pareja. A lo mejor de repente tú te llevas bien con tu amigo, con tu amiga, con tu familia, pero ellos ya están sintiendo una conexión entre ustedes como alma gemela. Para muchos de ustedes, posiblemente también su alma gemela quizás es mayor que ustedes. No digo tanto la diferencia, ¿vale? Pero puede ser mayor que ustedes. Una persona que le gusta vestirse bien, muy clásico, sinceramente. Una persona que tiene percha. Percha se dice cuando combina bien la ropa o la ropa simplemente le queda muy bien a esta persona. Lo que se ponga, por más sencillo que sea, le queda de maravillas. Ahí te estoy dando pautas ya para que tú reconozcas a tu alma gemela. Es una persona que sabe vestirse bien. No es una persona que a lo mejor, yo qué sé, el pantalón está por la rodilla. No. Es una persona que tiene clase, tu alma gemela. Esta persona puede ser también un poco clásica, ¿vale? También puede ser que sea algo conservador, conservadora. Porque es una carta, cariño, que nos hablan de familia, de seguridad. Vos acá más carta, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Te está buscando. Te está buscando. Si tú de repente has llegado hasta este canal por la curiosidad de saber de tu alma gemela, esta persona, sea hombre o mujer, te está buscando. Mira, siento como que muchos de ellos es como que se hubiera reactivado la conexión, porque a veces pasa que tú reconoces a una persona como tu alma gemela, pero esta persona no te reconoce. Y no quiere decir que esta persona sea mala persona, simplemente que no están lo que es en la misma sincronización. Pero aquí yo veo que hay una persona que ya te está reconociendo como su alma gemela. Ya siente una conexión. Esta persona tiene miedo. Miedo posiblemente a que tú te fijes en otro, en otra. Tiene miedo posiblemente a que tú te vayas de su entorno, porque te vuelvo a decir, ya reconoce, entonces quiere decir que ya te conoce ya. Tiene mucho miedo. Con esa persona posiblemente tú coincides constantemente en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, en el día a día coincides. Algunos de ustedes inclusive posiblemente tienen, como se puede decir, hasta el mismo gusto, las mismas inquietudes, muchos de ustedes. Con estas dos cartas me dicen, para aquellos que están solos o solas, me están diciendo que muy pronto tú vas a conocer a tu alma gemela, porque el destino está gritando de que vosotros dos se encuentren. Siento que los sentimientos, cuando llegue ese gran día, porque va a llegar, los sentimientos de él o de ella son reales. Te vas a quedar con él o con ella hasta los últimos días de tu vida. Te vas a quedar. Y me vuelve a decir, es una persona que se viste de una forma clásica, es una persona que valora la familia, la casa, es una persona que te está pensando ya. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Tu alma gemela. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Tú ya has coincidido con él o con ella. Sí. Porque la carta del 3 de pentáculos, en otros mazos, hay un personaje que está haciendo como un decorado en la ventana y hay dos personas que lo están observando o están ofreciendo su apoyo. Quiere decir que tú
ya lo conoces y tú ya has hecho algo con esta persona. No digo algo pasional, un proyecto, a lo mejor has estudiado junto, a lo mejor vosotros han sido buenos amigos, a lo mejor puede ser que has tenido una relación también, pero siento que este personaje, sea hombre o sea mujer, lo reconozcas o no, es una persona que le gusta escucharte, es una persona que te presta atención, sin pedir nada a cambio. Es una persona que es feliz hablando contigo, acompañándote, o de repente inclusive contándose sus secretos. Tú lo tienes cerca a esta persona, muy cerca, sí. A lo mejor también coincides en el trabajo y aparte de eso, puede ser que son amigos o hay un parentesco de familia. A lo mejor yo que sé, tu familia conoce a otra familia y dentro de esa familia hay una persona con la cual tú sientes mucha química. Tú sientes una conexión. Me dicen, hay un parentesco de familia. Siempre están coincidiendo. Siempre están hablando. O cuando tú de repente, yo que sé, haces un viaje, o cuando tú visitas en ese lugar, siempre estás coincidiendo. O cuando esta persona visita donde tú estás, siempre están coincidiendo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la templanza o de Sagitario. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Me dice, hay un grupo de ustedes que posiblemente también ha habido como una riña, un grupo de ustedes. ¿Vale? Es una persona muy especial, pero por X motivos siento que en estos momentos como que a lo mejor hay comunicación cero, han tenido lo que es una discusión, un lío, un malentendido. Pero veo que siempre te recuerda, siempre te está recordando y tú también lo recuerdas, siempre. Siento como que todo está conspirando para que tú, con esa persona con la cual no hay contacto, alguno de ustedes, se reencuentren. Hay un ser de luz, hay un ángel, hay un guía que quiere que tú te encuentres con esta persona. Y tienes suerte. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, escucha, muchas veces pueden pasar muchas vidas, muchas reencarnaciones, y no coincides con tu alma gemela. No coincides. Y aquí me están diciendo con estas cartas que ustedes, todos los que están viendo esta lectura, tu alma gemela está en este presente, en este tiempo. Tu alma gemela. Si todavía no lo conoces, paciencia. O puede ser que lo has conocido y no lo has sabido reconocer. Porque me dice, tu alma gemela está en este tiempo. Con tu alma gemela ha habido discusiones. Inclusive no se hablan algunos de ustedes. Pero esta persona te piensa. Te he dado información de las características, de su forma de ser. Ya debes estar sacando una conclusión ya. Vamos a continuar. La carta del 4 de bastos. Posiblemente se arrepiente mucho para el grupo de ustedes que en estos momentos no se encuentran o posiblemente se han separado por X motivos, se arrepiente mucho. Esta persona a veces se lamenta. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué no me hablo con él, con ella? ¿Por qué el orgullo nos puede más? Mira, cómo se lamenta. Mira, cómo se lamenta, cariño. Se pone prácticamente sus manos en su oreja, mira. Se lamenta. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Y aquí
la carta del as de espadas. Vale. Hay un grupo de ustedes que posiblemente tu alma gemela está lo que es en una separación. Está perdiendo muchas cosas. Parece como que su familia le da la espalda a sus hijos. Parece que inclusive está en un problema legal. Veo demandas veo aquí. Veo que está preocupada. Inclusive está como un poco desconfiado tu alma gemela. Vos saca más cartas. ¿Ves? Está triste. Mira. Está triste, cariño. Voy a sacar otra carta. Y tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Mira, tú lo que tienes que hacer es hacer filtros. Porque muchos de ustedes, de una forma inconsciente, o de repente lo sabes, sientes una conexión con esta persona, muchos de ustedes también están apoyando a ellos. Es como que tú le estás guiando. Recuerda que las almas gemelas aparecen para rescatarnos. Y siento que muchos de ustedes están ayudando a una persona. Estás escuchando a una persona. Y vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un buen amigo, un familiar, una persona especial. Esa persona es una de tus almas gemelas. Porque aquí yo veo, mira, aquí yo veo que tú lo consuelas. ¿Por qué? Porque está triste. Está muy triste. Siento que este personaje ha habido calumnias, ha habido demandas, lo han herido, se siente como solo, está perdiendo muchas cosas, pero sin embargo tú estás ahí, apoyando, escuchando, guiándolo. Estás ahí. Tú estás cerca de tu alma gemela. Y a lo mejor puede ser que tú eres inconsciente y me dice Richard, pero no sabía ese concepto. No, tú lo tienes cerca. Tu alma gemela siempre te ha estado acompañando y tú no te has enterado. Tu alma gemela siempre ha estado ahí. Tu alma gemela te escucha. Vosotros han tenido lo que es un resentimiento, pero luego se van a reconciliar. Tú estás preocupada por una persona. Es tu alma gemela. Es tu alma gemela. Vamos a ver. Voy a preguntar qué es lo que te quiere decir. ¿Vale? Voy a preguntar qué es lo que te quiere decir. En el fondo de su corazón. Vamos a ver. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tu alma gemela. Tú lo tienes cerca, muy cerca. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tu alma gemela. Vamos a canalizar, ¿vale? Vamos a dejarnos llevar también por la intuición. Yo te voy a enseñar las cartas y tú también saca tus conclusiones. Mira, sale lo que es el ermitaño. El ermitaño es una carta que nos habla de sabiduría, de inteligencia, una carta también que conoce de magia, una persona que tiene los pies sobre la tierra. Entonces, esta persona te dice, contigo sé que voy a encontrar seguridad. Eres una persona admirable. Eres una persona que, pase lo que pase, siempre vas a encontrar lo que es una solución a los problemas. A veces siento que entre nosotros dos hay una conexión especial, pero recuerda que el ermitaño no sale de su zona de confort, pero me da miedo. Me da miedo a equivocarme, me da miedo a que a lo mejor me esté volviendo loco, me esté volviendo loca. Pero no sé qué me pasa cada vez que coincido contigo, cada vez que hablo contigo. A veces no entiendo ni por qué estás a mi costado, porque siempre en mi vida tengo problemas, pero ahí estás tú.
dándome esa luz que yo necesito. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te das cuenta aquí, el ermitaño tiene lo que es una lámpara, a pesar que hay oscuridad, y aquí hay un cuervo, ¿no? A pesar que a lo mejor tiene miedo, pero siempre va a encontrar la luz, la solución. A veces pienso que no te merezco, te dice. ¿Por qué? Porque te está viendo como una persona que sabe lo que quiere, una persona madura, una persona que simplemente no se minimiza ante nada, siempre buscas la solución, no te rindes. Eres una persona muy luchadora, muy luchador, y esto es lo que admira de ti, sea hombre o sea mujer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Muchas veces me gustaría ser yo quien te proteja, quien te defienda. Muchas veces me gustaría ser yo quien te rescate. Porque algunos de ustedes posiblemente están pasando algún tipo de contratiempo. Hay un bloqueo en tu vida. Hay una tensión en tu vida. Pero es como que ellos a lo mejor no saben cómo apoyarte o no se desenvuelven bien o les da pena y saben que no pueden hacer nada en estos momentos. Pero esta persona dice, ¿cómo me gustaría ser yo quien esté pasando por tu dolor? Es como que te quieren proteger, pero recuerda el ermitaño, les cuesta. En su mente, todo queda en su mente. Pero yo me atrevería a decir que a veces son detallistas, tampoco son tan cerrados. Algún detalle te hacen, o te envían un mensaje, o te dan un abrazo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. He visto algo, me dicen. He visto algo que puede ser lo que es en las redes sociales o te han visto a ti. Me he puesto triste. Me ha llamado la atención. A veces pienso que eres inalcanzable. A veces pienso que te vas a ir. Ha visto algo, mira. Mira cómo está triste, cariño. Está triste este chico, esta chica, pero no es que haya visto algo y de repente está diciendo cómo es posible que me haga esto, renegando, no. Así no es su carácter. Es como que se resigna. Es como que tampoco te puede detener a que tú continúes con tu vida o que tú hagas con tu vida. Es como un amor secreto que está ahí. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Siento que ellos posiblemente se han enterado algo de ustedes. Hay algo que tú estás pasando. Y ellos se han enterado. Quieren decirte que están contigo. Quieren acercarse. No sé por qué presiento que muchos de ellos se van a acercar. Muchos de ellos te lo van a decir. Han visto algo, ¿vale? Ellos han visto algo. Y lo que quieren es protegerte. Quieren ayudarte, quieren aconsejarte. La carta del 10 de bastos. Siento que algunos de ellos posiblemente tienen pareja y quizás por eso, quizás no pueden abrazarte, decirte lo que sienten por ti, rescatarte ya. Pero hay un grupo de ustedes que quizás tú estás conviviendo con una persona y siento que esa persona o tú de repente sientes que no es tu destino, que no es el gran amor de tu vida, o de repente tú quieres hacer un cambio y ellos sufren, cariño. O de repente tú lo tienes en el trabajo, en el grupo de amigos, pero algunos de ustedes quieren hacer un cambio que lamentablemente hace que ustedes se separen.
y él o ella se pone triste. Vamos a ver. No puede dormir. No puede dormir, cariño. Hay una conexión con esta persona. Lo estás soñando, ¿vale? Tú lo estás soñando, mira. Hay una conexión. Hay una persona que tú lo sueñas y como que tú tienes ese presentimiento de que está pasando algo negativo o que está triste. Tú tienes ese presentimiento. Hay alguien que tiene problemas con su pareja, con su relación. Para ti es importante esta persona. A lo mejor no te lo cuenta, a lo mejor no te lo dice, pero tú estás sintiendo porque son almas gemelas. A veces se siente la conexión. Porque aquí hay un problema también, mira. Esta mujer, cómo se está prendiendo su vestido de novia. Y aquí tú lo sientes, mira. Vamos a ver, ¿qué más me dice? La carta del 8 de copas. Algunos de ustedes han intentado buscar información o van a intentar buscar información. Pero parece que este hombre o esta mujer te dice todo está bien, pero no quiere preocuparte, no quiere que tú te sientas mal. No, su mundo no está bien. Sinceramente no está bien. Te oculta cosas, tiene problemas, tiene muchos problemas. Tú lo estás sintiendo, pero te oculta cosas. Y esta situación te pone nervioso, nerviosa. Siento que estás muy preocupado, muy preocupada por una persona. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. Siento que te preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de la vida de ellos? ¿O cuál es el desenlace? Siento que alguna vez tú estás intentando hablar con esta persona o has intentado hablar, pero parece que es una persona que se encierra en su mundo, no te dice nada o no quiere preocuparte. Yo pienso que no quiere preocuparte. La carta del Caballero de Pentáculos, la carta del As de Pentáculos, la carta del 3 de Pentáculos y la carta de la Justicia. Alguno de ellos o de ellas siento que no están con nadie, alguno de ellos. Es como que no han vuelto a rehacer su vida. Su familia lo ha preguntado muchas veces, ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué no te das una oportunidad? Pero es como que este hombre o esta mujer te estuviera esperando. Inclusive su familia lo ha preguntado si a lo mejor tiene un problema, porque muchos de ellos viven solos, la cual no lo veo nada de malo, pero bueno, cada familia es un mundo, ¿no? Aquí yo veo que este personaje, sea hombre o sea mujer, es como que le da igual lo que diga su familia, su entorno. ¿Por qué no ha vuelto a rehacer su vida? Lo único que quiere es tenerte a su lado. Eso es lo único que quiere. Y mira que constantemente lo están machacando, constantemente le están pidiendo explicación. Pero este hombre o esta mujer te está esperando. No quiere otra persona que no seas tú. No quiere otra persona. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. No sé por qué siento, cariño, que tú lo tienes cerca. Lo tienes muy cerca, tu alma gemela. A lo mejor es una persona que te escucha. A lo mejor es una persona que tú también te preocupa cómo está. Pero por algún motivo, puede ser que tú solamente lo quieres como amigo, como amiga, la cual no hay nada de malo. O de repente, cariño, también tienes tus dudas del sentimiento que pueda tener él o ella. Pero tú lo tienes cerca. Constantemente se están rescatando ustedes.
Cuando tú tienes problemas, esta persona te escucha o te busca o te ayuda. Cuando ellos tienen problemas, tú también lo estás rescatando. O sea, está ahí. Tú has coincidido en este tiempo con esta persona. A lo mejor tú te estás fijando en alguien que no vale la pena cuando tienes a una persona a tu costado que te puede hacer muy feliz y que vosotros dos pueden llegar muy lejos. Porque recuerda que cuando dos almas gemelas coinciden, hay poder, hay fuerza, hay fiesta en los cielos. No sé por qué siento que te estás fijando en la persona equivocada. Cuando ahí lo tienes la felicidad. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis, cariño. Te voy a sacar unos cuantos signos. Me sale Aries. Me sale Escorpio. Capricornio. Otra vez Aries. Cáncer. Un hito más. Libra. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas. Puede ser cualquier signo, ¿vale? No porque no ha salido, esta canalización es para mí. No. Puede ser cualquier signo, pero son los signos que están más fuertes ahora. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Las iniciales puede coincidir en su nombre, apellido, apodo, cariño, como lo llamen, en cualquier letra. La letra B, Z o N, la letra O, la letra Y, la letra G, la letra X y la letra C. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Vale, voy a sacar un oráculo, ¿vale? Voy a sacar un oráculo. A ver, relacionado con tu alma gemela. Relacionado con tu alma gemela. Esta carta. Introspección, cariño. El número 61 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, cariño. Siento, corazón, que a muchos de ustedes posiblemente hay personas que se te acercan. Muchos de vosotros son personas del mundo, han tenido muchas relaciones, pero hay uno en especial que ha robado tu corazón. Hay uno en especial, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que hagas caso de tu corazón, de tu intuición. Pero también es cierto que a veces las almas gemelas no todos están en la misma sincronización. A lo mejor tú lo reconoces y ellos no te reconocen a ti. Entonces, te recomiendo que visualices. Hay muchas prácticas para que tú puedas atraer a tu alma gemela, para que se reactive esto. Te recomiendo que cuando vayas a dormir, pongas debajo de tu almohada su foto. Te recomiendo que visualices su rostro. Si ya lo conoces a esta persona y tú sientes que hay una conexión, cuando tú te vas a dormir al menos un minuto, imagínate en él o en ella. Así esta persona va a sentir tu energía y la conexión se va a acelerar. Te recomiendo esto. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver.
la carta de la Torre y tenemos lo que es la carta de la Princesa de Oros. Dice esta persona que un día ustedes han coincidido cerca de tu casa. ¿Vale? Esta persona dice que ha coincidido contigo cerca de tu casa. Pero parece como que tú no has sido consciente, o a lo mejor sí, pero lo has ignorado. Esta persona dice, yo he coincidido, tu alma gemela te dice, yo he coincidido contigo y tú simplemente me has puesto una barrera. Lo has ignorado. Puede ser de una forma consciente o inconsciente. A veces pienso que no me quieres ver o que simplemente estás resentido o resentida porque sale la carta del 5 de espadas. O sea, siento que esta persona siempre está buscándote, siempre está intentando coincidir contigo, pero tú lo ignoras o no te das cuenta. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Me dice, parece como que yo soy muy poca cosa para ellos, porque la carta del 5 de espadas está al costado de la carta del 10 de oros. No sé si a lo mejor de repente tú quieres otro tipo de perfil, pero me dice, siempre coincido con ellos, ellos me ignoran, siento que soy poca cosa. Cariño, lo estás haciendo sentir mal. ¿Ves? Mira. Y cada vez que se acerca a mí, solamente me da migajas, como que no lo prestas mucha atención. ¿O no te das cuenta que ahí está tu alma gemela? No sé qué hacer para poder ganarme su cariño. No sé qué hacer para que simplemente me vea como algo especial. Ellos quieren que exista una conexión. La carta del 3 de espadas, pero cada vez que yo intento acercarme siempre termino decepcionándome. ¿Hay una persona que sufre por ti? ¿Hay una persona que intenta acercarse a ti, que posiblemente está enamorado o enamorada de ustedes, y a lo mejor puede ser que a ti no te gusta? ¿Ves lo que te decía? ¿Qué te había dicho al principio? A veces no estamos en la misma sincronización y no nos damos cuenta que el alma gemela está ahí. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Sí. Creo que me voy a ir. Veo que ya no puedo hacer nada más aquí. No puedo estar tan cerca, me causa daño. Me siento mal. Voy a hacer un viaje. Va a ser un viaje esta persona. Mira. Va a ser un viaje, pero es por tristeza. La carta del 7 de espadas. Pero me duele mucho que simplemente no se dé cuenta que allí estoy, que no me dé una oportunidad, que no se fije en mí. Cariño, ¿en quién te estás fijando? Esa persona, tu alma gemela, está allí. Tenemos la carta del 7 de espadas, tiene lo que es una decepción, se va por tristeza, por despecho. Espero encontrar mi destino, espero encontrar a la persona ideal, ya que tú simplemente no me quieres, me ignoras. ¿Te estás portando mal? ¿O simplemente no eres consciente que lo tienes ahí? Tu alma gemela se va. Para muchos de ustedes se va tu alma gemela. Y no vaya a ser que luego te des cuenta tarde que lo tenías cerca. Se siente prácticamente rechazado por ustedes. Siente que prácticamente tú lo miras por debajo de los hombros, como que para ti no es el ideal de hombre o de mujer que tú estás buscando. Cuando tienes a alguien especial que te puede hacer muy feliz, estás ignorando las señales. Estás ignorando las señales. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver las características. Las características, vamos a ver.
Para muchos de ustedes, esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser menor que ustedes, como también de repente no es tan alto ni tan alta. Esta persona últimamente como que está un poco indiferente contigo también. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Una persona muy deportista, algunos de ellos. La carta de la Torre, el signo de Capricornio o cualquier otro signo. Algunos de ellos siempre han estado lo que es en cambios. A lo mejor se cambió de ciudad, se cambió de país, se cambió de continente, a lo mejor tuvo que separarse, pero siempre está en constante cambios, me dicen. Vamos a continuar. Esta persona también, tranquilamente, muchos de ustedes quizás han tenido hijos en común. A lo mejor, cariño, vosotros se han separado para muchos de ustedes. Y si no, esta persona lo tienes cerca en tu trabajo, en tus estudios, en tu día a día. Capricornio, Tauro, Virgo. Hombres de piel blanca o un poco morenos, tienen barba o sin barba, se peinan por el costado, cabello corto también. Le gusta vestirse con colores muy vivos, el color verde, el color rojo, el amarillo, ¿no? Colores muy vivos. Siento que también alguno de ellos puede ser que tengan hijos o hermanos menores, de 12 años para abajo, ¿vale? O 13, ya está. Mujeres, se visten de una manera clásica, le gustan los colores claros y vivos, piel blanca, cabello largo. El cabello se lo recogen siempre, se hacen como un moño. Puede ser castaño, rubio, negro. Pero siento como que ambos se ignoran, pero lo tienen cerca. La carta de la muerte es una persona que a lo mejor vosotros también han recuperado recién la comunicación o es una persona que ha llegado recién a tu vida. Una nueva amistad, un nuevo amigo o han vuelto a recuperar la comunicación. Puede ser un Escorpio también, me dicen. La carta del 7 de espadas. Para muchos de ustedes, tranquilamente también tu alma gemela, en estos momentos quizás, está recibiendo algún tipo de bombardeo de mensajes negativos que hablan cosas negativas en tu contra. Esos mensajes pueden ser de personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona que vive lo que es en una ciudad muy grande, un país del primer mundo también, ¿por qué no? Nunca da la cara. Creo que alguien se encargó inclusive de que vosotros se separaran, ¿vale? Con él o con ella, por mensajes que no tenían fundamentos. La carta del carro posiblemente es una persona que tiene que viajar mucho, ya sea por trabajo, porque a lo mejor vive en otro país, puede ser un cáncer, puede ser que sea de piel morena o piel blanca, da igual. Es una persona que físicamente está muy bien, a pesar que me dice también el carro, también puede ver algún Sagitario por ahí, ¿vale? Pero sobre todo distancia. Parece como que te va a hacer una visita, o de repente te ha hecho una visita, él o ella. Es un pretexto más, ¿vale? Porque lo hace simplemente para coincidir contigo, para hablar contigo. No expresa sus sentimientos, pero sin embargo siente algo muy importante por ti en estos momentos. Espero que te haya gustado esta canalización. Estaría hablando horas y horas aquí, pero ya me dirás si quieres más información o si quieres que hable de las llamas gemelas o otro tipo de video, ¿vale? Te quiero, cariño. Reconoce. Lo tienes ahí, lo tienes cerca y no te das cuenta. Siempre ha estado a tu costado y no te das cuenta. Siempre te apoya, siempre te conversa, siempre a pesar que vosotros se distancian, vuelve otra vez a tu vida. Él o ella es tu alma gemela. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.